Bueno, les decía que este lanzamiento tiene un componente horizontal, ¿ya? Si nosotros vamos a despreciar los efectos del aire, como lo hicimos en el anterior lanzamiento, el componente horizontal de la velocidad permanecerá constante y por lo tanto, en la horizontal, la pelota va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales, ya eso en el movimiento horizontal. En el eje Y, que es el movimiento vertical, el componente vertical de la velocidad estará afectada por la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, en la vertical la pelota realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado en la subida y un MRV acelerado en la caída, ¿ya? Independientemente de su avance horizontal. Veamos entonces las ecuaciones para este tipo de lanzamiento. En el eje X, el movimiento cumple las ecuaciones de MRU, donde posición es igual a velocidad por tiempo, donde velocidad será igual a velocidad inicial coseno de alfa. Recuerden, coseno de alfa es el componente horizontal de la velocidad inicial del lanzamiento. Cumple entonces con las ecuaciones de MRUV, ¿ya? Entonces Y es igual a velocidad inicial de Y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, donde la gravedad es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado y velocidad inicial de Y es igual a la velocidad inicial simplemente seno de alfa. Y este será el componente vertical de la velocidad inicial del lanzamiento. Ya en el eje X es coseno y en el eje Y es seno, ya eso recuérdenlo. Si nosotros combinamos nuestras dos ecuaciones como en el anterior tipo de lanzamiento, encontraremos en este caso la ecuación de la trayectoria que corresponde a una parábola completa, donde Y es igual a la tangente de alfa más menos la gravedad sobre 2 veces la velocidad al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa y todo esto por X al cuadrado. Entonces veamos nuestro último problema resuelto en el caso de este tipo de movimiento, ¿ya? El problema nos dice, una pelota es pateada desde el suelo lanzándola con una velocidad de 20 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con respecto al horizontal. ¿Qué quiere decir? Con respecto al eje X. Calcula su posición y velocidad luego de 3 segundos. Solución. Lo solucionaremos en 4 pasos. El primero es calcular los componentes de la velocidad inicial. Es decir, velocidad inicial para X es 20 metros por segundo al cuadrado. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿ya? Pero sabemos que en el eje X debemos multiplicar esta velocidad inicial por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo, ¿cuánto es? 53 grados. Entonces será 20 metros por segundo por coseno de 53. El resultado es 12 metros por segundo. Ahora, para la velocidad inicial de Y, calculamos igual la misma velocidad inicial, 20 metros por segundo. En el caso del eje Y, se multiplica por el seno del ángulo, el seno de 53 grados. 20 por el seno de 53 me da 16 metros por segundo. Eso lo pueden hacer con calculadora, no hay ningún problema, ¿ya? El siguiente paso será calcular la posición, luego de 3 segundos, que es lo primero que me pide. Entonces utilizaré mi fórmula de MRU que me decía que X es igual a velocidad por tiempo. Entonces en el eje X yo tengo que la velocidad es 12 metros por segundo. Nosotros sabemos por lo que acabamos de explicar que en este caso, en este tipo de movimiento, velocidad inicial es igual a simplemente velocidad, ¿ya? Entonces tomaremos este dato. Entonces, acabamos de hallar velocidad inicial. Ya velocidad es 12 metros por segundo y por tiempo. ¿En cuánto tiempo me pide? 3 segundos. Por 3 segundos. ¿Cuánto es? 36 metros el resultado, porque segundo con segundo lo simplifico. Ahora, para el eje Y, utilizaré la otra fórmula que es en MRV.
Me dice entonces, velocidad inicial, ¿cuánto hay para Y? 16 metros por segundo por 3 segundos, que es el tiempo, más un medio ahí debería estar. Ya, ahorita ya le pondremos. Ustedes le ponen, por favor, más un medio de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado, ¿ya? Le vamos a poner de una vez mejor para que no se les olvide. A ver, ¿dónde nos faltaba? Aquí. Entonces, ahí pondremos un medio. ¿Ven? A veces yo también me olvido. A veces ustedes también cuando están resolviendo sus problemas, cuando me mandan, para saber si es que está bien resuelto o no, se olvidan de poner un signo, se olvidan de poner un número, ya salió mal el ejercicio, ¿ya? Pero ya está, ya lo pusimos. Es por... Listo. Entonces será 16 metros por segundo por 3 segundos más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, operando, mi resultado es 3,9 metros. Entonces, la posición será, ¿cuánto? 36 metros en el eje X y 3,9 metros en el eje Y. ¿Ya? Ahora, lo siguiente que haremos es calcular los componentes de la velocidad luego de 3 segundos, que es lo que me pide, ¿ya? Entonces, la velocidad en 3 segundos de X será igual a 12 metros por segundo. Utilizando mi fórmula, entonces, 12 metros por segundo. Ahora, para 3 segundos en Y, utilizaré igual mi fórmula y el resultado es 13,4 metros por segundo. Listo, ya tengo mi resultado. Entonces, en el caso de velocidad resultante, en realidad la velocidad en un instante, les decía yo al principio que debían recordar algo muy importante que nos daba como dato la imagen, que nos decía que la velocidad resultante en un instante determinado es el tangente a la trayectoria y su módulo, ¿cómo se obtiene? Les dije, utilizando la ecuación de Pitágoras. Entonces, eso es lo que haremos ahora en nuestro problema. Utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, velocidad en 3 segundos es igual a la raíz cuadrada del primero más el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. 12 al cuadrado más 13,4 al cuadrado. Sumo. Primero elevo a la potencia, luego sumo y finalmente le saco la raíz cuadrada a este resultado y mi resultado es 18 metros por segundo. Entonces la velocidad luego de 3 segundos es 18 metros por segundo para este tipo de casos, para la pelota en este tipo de casos, ¿ya? Entonces, nuevamente les pido que por favor repasen las ecuaciones y al momento de copiar los problemas, ustedes traten de resolverlos por sí mismos para que puedan entenderlos de mejor manera. No copien por copiar, chicos, ¿ya? Repasen, intenten resolver cada ejercicio por ustedes mismos, una y otra vez hasta que se les quede, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la próxima sesión.